Carcinoma de célula pequeña con diferenciación neuroendocrina de ampolla de Vater. Cuadro citológico, a propósito de un caso, Ernesto García Ureta. El caso corresponde a un varón de 64 años, que presentaba molestias epigástricas, sin otros datos de interés. La ecografía abdominal mostraba dilatación de la vía biliar intrahepática izquierda y del colédoco. La resonancia magnética evidenciaba dilatación de la vía biliar intra y extrahepática hasta la porción distal del colédoco. En la endoscopia digestiva alta se apreciaba la papila abultada, la mucosa ulcerada y el orificio agrandado. Se tomaron muestras para biopsias y para citología por cepillado. Las muestras para citología fueron teñidas con los métodos convencionales de Papanicolau y Malglum-Valginsa. Los extendidos citológicos presentaban abundante celularidad. Entre la celularidad se apreciaban restos necróticos. La celularidad se presentaba frecuentemente en acúmulos. También eran evidente celularidad en forma dispersa. Las células en los grupos eran poco cohesivas. Ocasionalmente se apreciaban grupos bidimensionales de células de epitelio duodenal normal. La celularidad se correspondía a elementos de tamaño pequeño. Los citoplasmas son escasos, de límites poco precisos. Los núcleos redondeados y fusiformes presentaban marcadas irregularidades. Los nucleolos eran inconspicuos. El cuadro citológico semejaba el carcinoma anaplásico de célula pequeña de pulmón. En la imagen recogido el resumen del cuadro citológico. Citológicamente se dio el diagnóstico de carcinoma de célula pequeña. Se presentaban estas posibilidades diagnósticas. No se hicieron técnicas de inmunocitoquímica. Al disponer de material de biopsia, se realizaron las técnicas de inmunohistoquímicas en él. Aspecto macromicroscópico del material de biopsia, con artefacto por compresión con la pinza. La tumoración estaba compuesta por células de tamaño pequeño, con escaso citoplasma y alta relación núcleo-citoplasma. La celularidad presentaba marcadas irregularidades. Las figuras de mitosis eran frecuentes. Este es el resumen del cuadro histológico. Las posibilidades diagnósticas que se presentaban eran las mismas que hemos referido para la citología. Escasa positividad para el pool de queratinas AE1, AE3, así como también con las queratinas de bajo peso molecular CAM52. Aspecto de la inmunotinción para CK7, CK20. Positividad citoplasmática para cromogranina. Negatividad con inmunotinción para los marcadores LC, TTF1 y S100. El índice de proliferación celular era muy alto. En la imagen, resumen de las técnicas de inmunohistoquímica. El diagnóstico histológico con el material de biopsia fue de carcinoma de célula pequeña con diferenciación neuroendocrina. El paciente fue intervenido. En la imagen, la pieza de resección de la gastroduodeno-pancreatectomía cefálica. Aspecto macromicroscópico de un corte histológico, con ulceración de la mucosa y proliferación tumoral subyacente. Aspecto de la tumoración formada por células pequeñas con marcada atipia celular.
Imagen de algunas de las técnicas de inmunohistoquímica. Positividad para sinactofisina. Positividad para cromogranina y enolasa. El índice de proliferación celular era de más del 80%. Aunque fue Theodor Langhans en 1867 el que describió por primera vez la histología del tumor carcinoide, generalmente se le atribuye a Otto Lubartz la primera descripción. Describió en material de autopsia de 2 pacientes 2 tumores carcinoides en íleo. El término carcinoide fue acuñado por Oberndorfer en 1907. Los tumores neuroendocrinos de la ampolla de Walter son infrecuentes y constituyen un grupo heterogéneo de neoplasias con diferente morfología y conducta clínica. Los carcinomas neuroendocrinos de células pequeñas suponen solo el 4% de todos los pacientes con carcinomas de células pequeñas. El carcinoma neuroendocrino de célula pequeña supone del 0,1 al 1% de todos los tumores gastrointestinales malignos, con una incidencia variable en diferentes órganos. El carcinoma de células pequeñas de ampolla de Walter se presenta generalmente después de los 60 años, con un predominio en varones, siendo su clínica similar al resto de los tumores de ampolla de Walter. El tumor está compuesto predominantemente de células redondas u ovales, de tamaño pequeño a intermedio, con escaso citoplasma y alta relación núcleo-citoplasma, núcleo hipercromático y nucleolo inconspicuos. Se pueden apreciar focos de necrosis. Frecuentemente el tumor es submucoso y no puede ser detectado por cepillado endoscópico para citología e incluso para biopsias. Presentamos el cuadro citológico de un carcinoma de células pequeñas con diferenciación neuroendocrino en ampolla de Walter en muestra tomada por cepillado de la lesión. En nuestro caso, el diagnóstico definitivo fue alcanzado en material de biopsia, en el que se realizaron las técnicas de inmunohistoquímica. Solo unos pocos casos de carcinoma de célula pequeña con diferenciación neuroendocrina de ampolla de Walter han sido descritos en la literatura. En la imagen, algunas referencias bibliográficas. Esto es todo. Gracias por la atención.